Bien, vamos ahora con los problemas del circuito eléctrico, ¿no? Bien, para que me explicar la cuestión de los circuitos eléctricos, pues decía hacer como una introducción, ¿no? Que era lo más apropiado. Eh, y no solamente una introducción a los circuitos, sino también hacer un repaso de los movimientos vibratorios, sea del movimiento no amortiguado, movimiento amortiguado y el movimiento forzado. Porque esto es para repasar lo que sería los procedimientos, los métodos matemáticos para resolver los problemas, en este caso que nos concierne, que serían los de circuito. Si usted logra resolver un problema vibratorio, usted perfectamente puede resolver un problema de circuito, porque el modelo matemático es el mismo. Entonces, la importancia de haber repasado. Y pues, como quien dice, matamos dos pájaros de un solo tiro. Repasamos la parte de vibraciones. Entonces, todo ese contexto que le doy, ¿para qué sirve? Con esta clase que le voy a dar ahorita y con la que hace falta, pues con eso ya sería más que suficiente para que usted resuelva problemas de circuito. Vamos a hacer la introducción. Vamos a ver lo que son circuitos LR en serie y circuito RC en serie, ¿sí? O sea, circuito inductor resistor en serie y resistor capacitor en serie. Pero antes que eso, pues si usted no ha llevado electrotecnia, pues tendrá ventaja. Vamos a repasar un poquito de las terminologías, si usted no es bachiller en electrónica y eso. ¿Qué cantidades tenemos? Pues, o símbolos a tomar en cuenta. Tenemos los voltajes, o FEM, que sería fuerza electromotriz, o potencial. ¿Cuál será el símbolo? E. La unidad, volts. Tenemos la resistencia, o los resistores. El símbolo será R. Y la unidad sería ohmios. Tenemos el inductor o los inductores, que será, el símbolo será L. Y la unidad sería henrys. La capacitancia, el símbolo será C y la unidad será faradios. La corriente será representada por el símbolo I, la unidad será ampere. Y la carga eléctrica, que el símbolo será Q y la unidad será coulomb. ¿Sí? ¿Qué más? Para los croquis que hagamos, los dibujos de circuito, el elemento, el generador batería, representada por el símbolo, esta ruedita con el más y el menos, si va la polaridad. El resistor, que es como parece como resorte, ¿no? El inductor o bobina, simbolizado por este colochito, y el condensador por dos líneas paralelas, ¿sí? El capacitor, ¿no? Y ya el interruptor, en este caso está abierto. Y más o menos esa es la simbología para que lo vaya teniendo en cuenta. Ahí me va a identificar bien quién es el resistor, quién es el inductor y bueno. Bien. Para las caídas de potencial, en el resistor va a ser igual a la resistencia multiplicada por la corriente eléctrica. En el inductor será el inductor multiplicado por la primera derivada de la corriente sobre el tiempo. Y en el condensador será el recíproco del capacitor multiplicada por la carga. Esto es muy importante tenerlo ahí presente. Bien, vamos con el primero, circuito inductor resistor. Sí, así sería, va, inductor va. LR. Bien, como acá no tenemos, pues tenemos solo una malla, pues en el circuito, no tenemos que analizar nodos, entonces pues con solo la segunda ley de Kirchhoff vamos a salir a flote. Entonces me dice, un generador con un FEM de 50 voltios se conecta en serie con una resistencia de 6 ohms y un inductor de 2 henrys. Entonces, ¿qué me pide? Si el interruptor K, este interruptor que es aquí, cierra en un tiempo cero, determine la corriente para todo tiempo. O sea, básicamente es, plantéeme la ecuación, o sea, analíceme el circuito, plantéeme la ecuación y resuélvala. Sí, va a ser una ecuación derivada.
perdón, una derivada o una ecuación diferencial. Entonces, para que vaya familiarizándose con los símbolos, sería el inductor, este el resistor, este circuito y, perdón, el interruptor, y este sería la fuerza electromotriz, ¿sí? Potenciómetro. Vamos bien ahí, ¿verdad? Segunda ley de Kirchhoff. Bueno, estamos latinizándolo. Sería Kirchhoff, creo yo. No soy ni ruso ni alemán para pronunciarlo, pero bueno, segunda ley de Kirchhoff. La suma algebraica de todas las caídas de potencial en cualquier camino cerrado de un circuito eléctrico es igual a cero. Si todas las caídas de potencial es igual a cero. Básicamente esto. Sumatorio de todos los voltajes es igual a cero. Claro, en un circuito cerrado. Este está abierto, pero bueno, obviamente va a cerrar en un tiempo cero. Entonces ya podemos hacer el análisis. ¿Qué más? La corriente fluirá del lado positivo de la batería o generador a través del circuito hacia el lado negativo, ¿sí? Del positivo a negativo. Esa es la convención. Ese es como diciendo el sentido del análisis del circuito. Entonces, ¿qué tendremos? Esto, el análisis va a ser así, ya sea carga y ya sea corriente. Vamos a ir del positivo al negativo. Obviamente acá va positivo, negativo y aquí va positivo, negativo, ¿sí? Entonces, si usted hace el análisis, entra por acá, va a ser menos E, ahí va. De ahí entra a lo que es el inductor, se acuerda, va a ser más L, la primera derivada de I de dt, esa es la caída ahí, ¿no? Y después entra a lo que es el resistor, que sería más R por I, igual a 0, ¿sí? Entra acá, ¿no? Y se cierra el circuito. Entonces es la importancia de las convenciones de los signos. Eso que le puse ahí, pues es básicamente lo que está expresado en aquí, miren, negativo, ahí está, miren, esta es la caída del voltaje, acá, este es positivo y este es positivo, ¿se acuerda? En un inductor pues sería el inductor por la derivada de la corriente sobre el tiempo, y en un resistor pues sería la resistencia multiplicada por la corriente, ¿sí? Igual a 0. Si usted me despeja, el de dt es igual a positivo. Si usted me divide entre el inductor, pues obviamente este se cancela y aquí sería la resistencia sobre el inductor, ¿sí? Entonces, esto es como llevar la ecuación a la forma estándar, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene la forma estándar, sí o no? Entonces ya con eso usted puede usar el método de factor integrante, ¿sí? Porque es una ecuación no homogénea. Entonces, si usted me usa ese método, llegará a esta expresión, ¿sí? Quiere, practíquelo. Entonces, ya resolviendo la ecuación con el método de factor integrante, pues bueno, como les digo, esta clase no es tanto para hablar del método, sino era para introducir lo que es el análisis de los circuitos, las unidades que se usan, para que usted fuera entendiendo eso. Entonces, para encontrar la constante C, usamos la condición inicial. La corriente en un tiempo cero es igual a I sub 0. O sea que básicamente es I en un tiempo cero es igual a 0. ¿Sí? Claro, ya sabemos que el inductor es 2, ¿sí, verdad? La resistencia es 6 y el voltaje es 50. Aquí está, miren, 50, el resistor es 6 y el inductor es 2. Pero igual vamos a dividir
quedaría 6 entre 2 igual a 3, 50 entre 2 igual a 25. Y es como la forma estándar, ¿no? Si usted resuelve la ecuación, es esto que está aquí. E sobre la expresión aquella. Sí, entre R, sí, ¿verdad? Entre R más C a la menos R sobre L. Sí, solo es de que llegue esa expresión. Ya teniendo la condición inicial, usted puede encontrar C, que sería igual a 25 tercios. Sustituimos y llegamos a esta expresión. Sí, esa sería la solución, la corriente de cualquier tiempo, definida por esta expresión. Ve que no es difícil. Bien, ese era un circuito, pues, en este caso era un circuito LR en serie. ¿Qué es lo importante? Pues que usted identifique el dispositivo electrónico, que sepa qué unidades usa, que usted defina el sentido del análisis del circuito. Si yo por regla general tengo, ¿no? Cuando tengo aquí potenciómetro sería menos más. Entonces ve ahí va menos más, aquí es más menos, aquí es más menos. Y obviamente es este sentido de giro. Y así usted analiza su circuito y no tendrá problema. ¿Sí? No vamos a tener ningún problema, la convención de los signos. Bien, vamos ahora a otro circuito. Vamos al circuito resistor capacitor en serie. Sí, resistor capacitor. ¿Sí? ¿Qué me dice? Una batería cuya fuerza electromotriz está dada por EDT igual a 200 E a la menos 5T, se conecta en serie con una resistencia de 20 ohmios y un condensador de 0.001 faradios. Entonces, suponiendo que la carga en un tiempo cero es igual a 0, me pide que determine la carga y la corriente en cualquier tiempo. Yo solo encontré la carga, pero bueno, eso vamos a ir viendo. Entonces, igual, el análisis es parecido. Este es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y hacemos la entrada aquí así para el circuito. Sí. Entonces, si usted entra, tendría menos EDT, entra más R por I, y entra para acá, si va más 1 sobre C multiplicada por Q era, que será la otra expresión que hemos visto. Vamos a ver si es cierto. Sí, ahí está, 1 sobre el capacitor por Q. Vea que no ando mal yo. Todo igualado a 0. Esta expresión es la que hay que llegar. Sí, ese es el análisis que se hace con el circuito. Entonces, vamos a ver si es cierto que a eso es lo que tenemos que llegar. A ver. Ahí está. Sí, ahí está. Esa es. Bien, pero acuérdense un detalle, que I es igual a la derivada de la carga sobre el tiempo. ¿Sí? Es esto que está aquí. Y es igual a D de Q sobre D de T. Sustituimos la resistencia, que era 20 ohmios, y el recíproco del capacitor, que sería 100, Q igual a 200 E a la menos 5T. ¿Sí? En este caso es igual, pues yo le sugeriría que divida 100 entre 20, 200 entre 20, ¿sí? Y resuelva, llévela a la forma estándar y use el método
factor integrante, ¿cierto? Y bueno, y repito, ¿no? La corriente y la carga Q están relacionadas por I es igual a D de Q sobre D de T. Esta relación es importantísima. Entonces, condición inicial, la carga en un tiempo cero es igual a cero. Sustituimos, hacemos lo que tiene que hacer, la simplificación, y pues la carga en un tiempo t es igual a 10t a la menos 5t. Es sencillo, usando el método de factor integrante. Para que vea que no hay pérdida alguna ahí. Nada, pero nada difícil. Bien, tenemos tiempo. Vamos a hacer el último problema. Bien, esa era manera de introducción. Ya pudiendo identificar esas relaciones, vamos a trabajar lo que es un circuito en serie, RLC. Bien, ya con la introducción ya vamos a hacer esto más sencillo. Bien, me dice, ahora aplicaremos la teoría antes vista para determinar la carga Q de T y la corriente I de T en un circuito como mostrado en la figura. Parece que está aquí. En un circuito en serie RLC. Upa, aquí me equivoqué yo, a ver. Puse RLC. Y LRC, creo que le puse mal esto, pero bueno. Bien. Se conecta un inductor, aquí estaba una bobina de L. Henrys, una resistencia. Sí, aquí no era RLC, es LRC. Bueno, vamos a ir corrigiendo. Una resistencia de R ohmios y un condensador o capacitor de C faradios y un generador de voltaje cuya fuerza electromotriz está dada por una función EDT en volts. Eso que está aquí. Bien, ¿cómo procedemos? Es igual, creo que ya sabíamos, es más o menos. Igual, vamos en este sentido, más menos, si usted hace el análisis tendría que esta es la caída de voltaje en el inductor, L por el inductor por la derivada de la corriente sobre el tiempo, más la caída de voltaje en el resistor o en la resistencia, sería la resistencia por la carga, la corriente, perdón, más en el capacitor, que sería el recíproco del capacitor, por la carga, igual a EDT. ¿Sí? ¿De qué expresiones hay que tener en cuenta? Usando la segunda ley de Kirchhoff, análisis, ¿no? La caída de los voltajes. ¿Qué relaciones tenemos que tener? Acuérdense que la corriente va a ser igual a la derivada de la carga sobre el tiempo. ¿Sí? Si usted deriva esto de nuevo, tendría entonces la derivada de la carga sobre el tiempo es igual a la segunda derivada. Perdón, la derivada de la corriente sobre el tiempo sería igual a la segunda derivada de la carga sobre el tiempo. ¿Sí? Son relaciones bien interesantes. Entonces, si usted sabe esto, o esta relación, es como la relación de
de la velocidad entre la posición, la aceleración entre la velocidad. Ya vamos a ir viendo ese paralelo, ¿no? Entonces tenemos que L va a ser por a la segunda producto de la segunda derivada de la carga sobre el tiempo, ¿sí? Por esta expresión, más R por dq sobre ddt, porque I es igual a dq sobre ddt, más 1 sobre c por q por igual a edt. O sea, estas expresiones equivalentes me sirven para homogeneizar la ecuación, porque si usted le piden que resuelva para la corriente, pues obviamente usted buscará que esto me quede en función de la corriente. Si usted le piden que encuentre una función que modele la carga, pues usted me buscará que esta expresión me quede en función de la carga, ¿sí? Entonces con estas expresiones de acá usted puede hacer que su ecuación quede homogénea. O sea, usted va a tener Q en función del tiempo, carga en función del tiempo, ¿cierto? Entonces, no sé si usted le ve un parecido a esta ecuación a algo. Vamos a ir viendo, ¿no? Si tiene ojo usted. Cabe destacar la similitud de la ecuación del circuito eléctrico con la ecuación del movimiento vibratorio, o JIVA, lo cual permite resolver un problema de circuito eléctrico en base al mismo método matemático, identificando que la carga se parece con la posición, es como es la contraparte, ¿no? El inductor con la masa, el resistor con la constante de amortiguamiento y el recíproco de la capacitancia con la constante de resorte. Sí, eso es como que usted comparara, ¿no? La fuerza electromotriz con la fuerza externa y la corriente eléctrica con la velocidad, es lo que yo le decía, ¿no? I es igual a dq de dt. Bueno, imagínense que I es la velocidad y Q la posición, ¿sí? Es la misma lógica. Entonces, sabiendo eso, ¿a qué llegamos? A estas dos ecuaciones que usan el mismo modelo matemático. Entonces, usted puede usar, el mismo método matemático se puede usar, porque los modelos son similares, ¿sí? El inductor equivale a la masa, la resistor al coeficiente de amortiguamiento y el recíproco de la capacitancia a la constante de resorte, ¿sí? Vea que la ecuación es la misma, ¿no? Es idéntica. Solo que usted va a tener, en vez de X en función del tiempo, va a tener la carga en función del tiempo. Bien, eso es muy importante. Entonces, sabiendo esto, usted hace el análisis del circuito y usted usará el mismo método que usó para resolver un movimiento vibratorio forzado. Ahí se muere la historia, ¿no? Bien sencillo. Pero ¿qué otros aspectos hay que tener? ¿Qué otras relaciones hay que tener en cuenta? Si usted deriva con respecto al tiempo la expresión ¿qué presión? Esta presión. Ok, vamos a ver. El sistema deriva con respecto al tiempo. ¿Qué va a tener? O sea, E de t va a quedar derivado. A ver, aquí. Está. E de dE sobre d de t. Dq sobre d de t. Si usted me deriva de I sobre d de t, está, ¿verdad?
Y por último, si usted me vuelve a derivar de I sobre dt. A ver. Sí, ahora sería la segunda derivada, ¿no? Sí, sería la segunda derivada de la corriente sobre la segunda derivada del tiempo. O sea, si esa expresión me la derivan con respecto al tiempo, tenemos esta expresión. Ahora bien, tenemos un problema. Toda la expresión es en función de la corriente, ¿no? O sea, la corriente en función del tiempo. ¿Cómo hacemos para homogeneizar? Pues tenemos que recordar que la corriente es igual a la primera derivada de la carga sobre el tiempo. Y sustituimos. Entonces aquí tendríamos I. Ya con esto usted podría encontrar la corriente, teniendo la función o la derivada de la carga. ¿Sí? La ecuación diferencial. Bien. Ambos un problema entonces. Un circuito en serie consta de un inductor 0.25 henrios, una resistencia de 40 ohmios, un capacitor de 4 por 10 a la menos 4 faradios y una fuerza electromotriz dada por EDT igual a 5 seno de 100 t voltios. Entonces, si la corriente inicial y la carga inicial en el capacitor son ambas cero, determine la carga en el capacitor y la corriente eléctrica del circuito para cualquier tiempo t mayor que 0. ¿Sí? Se me están pidiendo que resuelva la ecuación diferencial y encuentre Q en función del tiempo o la carga en función del tiempo, y me piden que encuentre la corriente en función del tiempo. ¿Sí? Ya me están dando dos condiciones iniciales. Si me dice si la corriente inicial, o sea, I de 0 es 0, y la carga inicial, o sea, Q de 0 es 0, entonces ya me dan las condiciones iniciales, ¿no? Bien, solución, encontramos qué valor tiene el inductor, el resistor y el capacitor, y la fuerza electromotriz. Sustituyendo a la ecuación, esta expresión, simplificando, sí, ¿verdad? O bien es igual a esta ecuación diferencial. ¿A qué forma le ven ustedes? Pues a una ecuación que modela el movimiento vibratorio. Es igual, solo que en vez de Q sería X, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, es el mismo método matemático para resolverlo. Usted tendrá que resolver la parte particular, asociada a la parte no homogénea, y la parte complementaria, asociada a la parte homogénea. ¿Sí? Entonces, podemos partir con eso, la parte homogénea. Resolvemos la ecuación auxiliar, esta que está aquí. Me sale que tengo raíces conjugadas imaginarias. Obviamente, esta será sería la carga, la solución complementaria. O sea, sí, ¿verdad? Tenemos que beta vale 60 y que alfa vale 80. Rapidito ahí, ¿verdad? Tenemos entonces lo que es la carga. Sí, pero esta es la parte complementaria. Entonces ahora hay que resolver la parte particular. Es igual, proponemos una solución. ¿Para quién? Para la parte no homogénea. ¿Usted se acuerda, no? 20 seno de 100t. Entonces la solución sería propuesta, ¿no? Q particular sería A seno de 100t
más b coseno de 100t. Obviamente el mismo procedimiento, deriva, primera derivada, segunda derivada, tenga cuidado en la regla de la cadena, tenga cuidado el signo, ¿sí? Ahí me faltó la t. Ahí. Entonces hasta ahí todo bien, ¿no? Si usted resuelve, usa el método de coeficientes indeterminados, A va a tener valor de 0 y B va a ser menos 1 sobre 800. ¿Ve? Si quiere, resuelva este problema, hágalo paso a paso. Yo no le hago todo eso porque es demasiado engorroso. Igual me darían 50 diapositivas. Y aún así simplificando. Bien, entonces ya armamos toda la ecuación. Acuérdense que A vale 0, entonces se vuelve el término de seno, vuelve 0 en la parte particular. Y usamos lo que es la condición inicial. Básicamente me están dando que Q de 0, ¿se acuerdan, no? Es igual a 0 y me dijeron que la corriente es igual a 0, ¿no? Entonces acuérdese que la corriente sería la primera derivada de la carga con respecto al tiempo. Ahí está, ¿verdad? Esa es la segunda condición inicial, ¿sí? Porque es un problema de valor inicial. Si usamos estos dos valores, encontramos C1 y C2. El mismo procedimiento, acuérdense, toda esta expresión va a sustituir el 0 en tiempo y 0 en la carga. Después esa misma expresión la va a derivar, que sería la primera derivada, sustituye el valor de 0 en el tiempo y 0 en la derivada de la carga. De igual forma va a simplificar y va a encontrar C2. Es igual que el movimiento vibratorio, es el mismo procedimiento, solo que usted tiene que tener cuidado al momento de usar las unidades a la hora de usar el análisis de circuito, ¿sí? Usted entender cuando trabaja con ohmios, con resistencia, con faradios, qué sé yo, ¿sí? Pura matemática y física. Entonces al final sustituimos y tenemos toda esta expresión grande, que esta sería la solución para la carga en cualquier tiempo, ¿sí? Ahí están las expresiones. Bien, ahora ven, me piden que encontremos la corriente en cualquier tiempo. ¿Cómo vamos a encontrarlo? Vamos a derivar la expresión Q de t en términos del tiempo. O sea, Q de t en función del tiempo. O sea, va a ser la derivada de la carga sobre la derivada del tiempo. Esto que está aquí. O sea, esta expresión básicamente es derivar. ¿Con respecto a quién? El tiempo. ¿No? Es sencillo. Entonces, porque lo que me están pidiendo, ¿qué es? I de t, o sea, la corriente, ¿no? Acuérdense que la corriente va a ser la primera derivada de la carga sobre el tiempo. Entonces, si derivamos y simplificamos, porque ya está simplificado, señores, llegamos a esta expresión, ¿sí? Claro, esta derivada, vamos aquí, ¿verdad? De dq sobre dt, es lo mismo que decir que esto es la corriente, ¿sí? O sea, I va a ser igual a todo esto. Y ahí pues cerramos, ¿no? No es difícil. Si usted entiende cómo analizar un circuito, es bien sencillo, no es difícil, porque no solo vamos a trabajar con un circuito de una malla, solo es de que usted identifique dónde hay un capacitor, dónde hay un resistor, cómo son las caídas de voltaje, la convención de signos, ¿sí? Y ir sustituyendo en este caso pues las unidades de forma coherente, ¿no? Pero es igual, o sea, a usted le tocará plantear la ecuación que saldrá del circuito,
¿Sí? Hacer estas comparaciones, la carga en la contraparte de la posición en el movimiento oscilatorio, la inductancia con la masa, la resistencia con beta y el recíproco de la capacitancia con una constante K de resorte. Si usted tiene esto muy en mente, pues será mucho más fácil resolver el problema. ¿Sí? Y acuérdese que la corriente es igual a la primera derivada de la carga sobre el tiempo. Eso ayuda mucho, ¿no? ¿Qué más va a ayudar? Esta expresión, la primera derivada de la corriente sobre el tiempo va a ser igual a la segunda derivada de la carga sobre el tiempo. Y así, con esas expresiones usted puede llegar a resolver cualquier problema. Bien, lo dejamos hasta aquí. Este sería el problema de circuitos. Les recomiendo que haga la guía, ya mire este video, que repase y tenga pues listo todo para el examen. Bien, sigan estudiando, que yo sé que aprobarán la clase y lo harán con una nota muy buena. Hasta la próxima.